Buen día, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Bueno, vamos a iniciar este bonito día dándole gracias al Papito Dios por todas las bendiciones que Él nos regala, ¿cierto? Entonces vamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te queremos dar gracias por este maravilloso día, por cada una de las bendiciones que tú nos regalas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, mis amores, por acompañarme en esta oración. Ahora vamos a continuar el trabajo que tenemos programado para hoy. Vamos a prestar muchísima atención a la guía. ¿Listo, mis amores? Vamos a estar muy atentos. Bueno, mis niños, vamos a iniciar nuestras actividades en el día de hoy, el trabajo en el cuaderno de sociales. El tema de la clase, las elecciones en Colombia. Vamos a colocar la fecha, hoy es miércoles 7 de octubre del 2020 y colocan como título a las elecciones en Colombia. Bueno, antes de terminar el periodo de los gobernantes y representantes a diversos cargos políticos, como lo son los senadores, los congresistas y los concejales, se inician unas campañas políticas para que los ciudadanos, ¿cierto?, conozcan las opciones y tengan la oportunidad de comparar sus programas de gobierno antes de elegir a estas personas. Es importante saber que los postulados a estos cargos pertenecen a un partido político que los representa y cuyos principios formulan cada una de sus propuestas en su plan de gobierno. Existen algunas reglas que garantizan el proceso electoral. Veamos algunos ejemplos. Quienes ocupan cargos públicos deben retirarse con cierto tiempo de anticipación para poder lanzarse como candidatos. También cuentan con un tiempo determinado y preciso para que se inscriban tanto estos como cada uno de los ciudadanos que quieran participar con su voto en estas elecciones. ¿Quiénes eligen, amigos? De acuerdo con nuestra constitución política, pueden ejercer el derecho al voto todos los ciudadanos en ejercicio, es decir, aquellos que cumplan los 18 años, ¿cierto? Y tengan ya la cédula de ciudadanía. En Colombia se elige por el voto popular. Vamos a ver cómo podemos hacer parte de este voto popular. Entonces podemos elegir alcaldes, consejo municipal, gobernadores, representantes a la Cámara, el presidente y los miembros del Senado. Vamos a observar la siguiente presentación que nos habla más a fondo sobre estos tipos de elecciones y sobre otros mecanismos de participación en nuestro país. Vamos a estar muy atentos. Bueno, las elecciones en Colombia se hacen a través del voto popular, ¿cierto? En los municipios elegimos a los alcaldes y los miembros del consejo municipal y los ediles. Los ediles son, ¿cierto?, los miembros de las juntas administradoras locales. En los departamentos, a través del voto popular, elegimos a los gobernadores, a los diputados, a la asamblea departamental y representantes a la Cámara para conformar el Congreso. A nivel nacional podemos elegir al presidente de la República y a los miembros del Senado. Existen otros medios, otros mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden ejercer el derecho a la participación. Estos mecanismos son la iniciativa popular, la revocatoria del mandato, el referendo, el plebiscito, la consulta popular y el cabildo abierto. Estos mecanismos son muy importantes para el funcionamiento de la democracia, pues constituyen una instancia de control y seguimiento para poder ejercido por cada uno de los gobernantes. Bueno, ahora vamos a hablar, el voto es un derecho y es un deber. ¿Por qué? Porque es un régimen democrático, la población goza de unos derechos y unas libertades, por lo que participan en la elección de sus gobernantes y en la toma de ciertas decisiones políticas. Esto implica una gran responsabilidad ciudadana por las consecuencias que esas acciones tienen sobre el bienestar de toda la población. Por esto, vivir en una democracia también significa cumplir con unos deberes
correspondientes. Entre otros, los ciudadanos tienen los siguientes derechos y los deberes. Vamos a nombrar cuáles son esos derechos y cuáles son esos deberes. Primero, crear partidos políticos y formar parte de ellos. Así garantizar la representación de las diferentes ideas y las tendencias de los candidatos. Esto genera el deber de conocer estas propuestas de los partidos y apoyar al representante de estas ideas. También votar de forma libre y secreta. Esto conlleva al deber de conocer cada una de las propuestas de los candidatos y no aceptar, ojo, ni ofrecer dinero u otros beneficios a cambio de que las personas den ese voto, ¿cierto? Debe ser de manera libre y secreta. También la libertad de expresión y derecho a la información. Por eso existe la libertad de prensa. Como contrapartida, el deber de los medios de comunicación es publicar la información veraz, sin preferencias políticas. Por su parte, los ciudadanos deben informarse, expresar su opinión y representar las ideas de los demás. También tiene el derecho a que el proceso electoral se desarrolle en un contexto de la Constitución y de las leyes para garantizar a toda la población que tenga una igualdad en condiciones a la hora de hacer el ejercicio de votar, ¿cierto? Bueno, existen algunas medidas de seguridad para la jornada electoral. Para garantizar la claridad, la veracidad y la transparencia de las elecciones en las jornadas electorales se establecen ciertas medidas como las que vamos a nombrar a continuación. Una de ellas, que es la ley seca, que consiste en la prohibición de venta o consumo de licor desde la noche anterior a la jornada electoral. Esto con el objetivo de evitar que se presenten disturbios que afecten la participación de la población en estas jornadas. Otra es la observación de la jornada electoral, ¿cierto?, por parte de las entidades externas que buscan garantizar la transparencia del proceso y evitar la manipulación de los resultados en esta jornada electoral. Bueno, en ese sentido, la Organización de Estados Americanos implementa una misión de observar electoral al interior de los países para acompañar cada una de estas elecciones. Bueno, amiguitos, vamos a continuar con el trabajo de nuestra guía. Bueno, nuevamente, en Colombia se elige a través del voto popular, ¿cierto? Ya sabemos que podemos elegir a los alcaldes, a los gobernadores, a los presidentes y a los miembros del Senado. Esas otras instancias que nos permiten ejercer la participación, ¿cierto?, ya las mencionamos: la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, el referendo, la consulta popular, el plebiscito y el cabildo abierto. Ya sabemos por qué Colombia el voto es un derecho y es un deber, ¿cierto? Bueno, hay un dato curioso. De acuerdo con el artículo 191 de nuestra Constitución Política, para ser presidente de la República es necesario reunir unas condiciones. Una de ellas es ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en el ejercicio y ser mayor de 30 años. Esto significa que los colombianos que adquieran la nacionalidad por adopción no tienen derecho a ser elegidos a ese cargo de ser presidente, ¿cierto? Bueno, como en Colombia el régimen democrático, la población goza de unos derechos y libertades, por lo que participar en estas elecciones de estos gobernantes y la toma de decisiones políticas, lo cual implica la responsabilidad ciudadana, ¿cierto? Tenemos una gran responsabilidad, todas las personas mayores de 18 años, ¿cierto?, que poseamos la cédula, de participar, ¿cierto?, en las elecciones, en estas acciones de bienestar social de toda la población y vivir así en una democracia significativa que cumpla y cumplir con cada uno de estos deberes. Bueno, amiguitos, ahora vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo del día de hoy. Dice: trabaja las actividades propuestas en la página 115 de tu libro. Acá seleccionarlo. La página 115, los puntos 1 y 2. ¿Listo? Entonces el punto 1 y el punto 2 lo resuelven en sus cuadernos. Nota: para esta clase los niños deben enviar la evidencia de su trabajo a la plataforma que estará habilitada hasta el día 14 de octubre. Por otro lado, copiar en su cuaderno el tema de la clase con buena letra y ortografía.
Entonces vamos a seleccionar en nuestra guía de trabajo lo que ustedes van a consignar en su cuaderno de sociales. Listo, hacemos el esquemita. Podemos dibujar o anexar las imágenes presentadas en nuestra guía de trabajo. Para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente. Mis amiguitos, les envío un abrazo gigante, los quiero mucho, que tengan un excelente día.